con Leila Acedo, analista jurídico social y especialista en políticas públicas con enfoque de derechos humanos, para que nos platique sobre la importancia de esto que se aprobó por parte del Consejo General del INE. Muy buenos días, Leila, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miriam? Qué gusto escucharte también esta semana. Muy bien y pues muy contenta y satisfecha por la resolución efectivamente que dio ayer el INE, en el cual establece que pues los partidos políticos, como tú bien dices, tienen que realizar candidaturas femeninas o listas más bien de candidaturas femeninas para el Poder Ejecutivo para las elecciones 2023, no considerando en este elaboración de las listas el principio de alternancia de género, ¿no? En realidad este acuerdo pues es producto de, o lo que busca es acatar una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respetando el principio de paridad establecido en todos los niveles, que efectivamente se establece en el 41 constitucional y producto de una reforma constitucional a partir del 2014 y que se ha venido robusteciendo a fin de garantizar en todos los espacios políticos, no solamente en el Poder Legislativo, que es ahorita donde alcanzamos el máximo principio de paridad electoral, sino también a nivel, digamos, paridad en todo, paridad transversal, como se le conoce, también en otros espacios, como son el poder ejecutivo de los espacios locales y los municipales, ¿no? Específicamente, este acuerdo responde a un vacío y, en todo caso, también a una omisión legislativa en el que han incurrido alrededor de 6 entidades federativas que no han legislado específicamente sobre las reglas del juego para hacer más efectiva la paridad, no, es decir, estos candados que se necesitan establecer en ciertas pues digamos normatividades electorales para garantizar no solamente que se incluya la palabra paridad, sino cómo llegar a a satisfacer, digamos, o hacer efectivo este principio, ¿no? Uh-huh. Justo hace 3 años también el INE, también a partir de una resolución del tribunal, determinó que en la lista de las 15 candidaturas que en ese momento se estaban pues jugando, ¿no? Se tenía que realizar 8 candidaturas o 8 listas de mujeres, ¿no? Tenían que ser de mujeres. Y al igual que en este año, también se dio, como era un número impar, pues se dio el mayor número a las mujeres como una medida compensatoria, o también como se les conoce como una acción afirmativa, para equilibrar todos los años de rezago en donde las mujeres no han podido acceder a puestos de representación proporcional, perdón, de Uh-huh. representación popular, ¿no? Las mujeres, como veíamos la semana pasada, tenemos 70 años con la calidad o el reconocimiento de ciudadanía plena para votar y ser votadas, pero hasta ahora solamente hemos tenido 16 gobernadoras, 2 de ellas interinas. La primera de ellas fue en 1979, y después tuvieron que pasar varios años para que pudiéramos tener otra gobernadora, y justo la mitad de las personas, de las mujeres gobernadoras, han podido estar, de hecho, de manera activa y han podido, digamos, ejercer poder, o han podido alcanzar, digamos, el triunfo electoral a partir de la reforma de paridad en todo, y sobre todo con esta dupla de los acuerdos que han realizado y que ha impulsado el INE, ¿no? Uh-huh. Es una medida que también ha resultado polémica cada vez que se discute. De hecho, hace una semana iba a ser aprobada y después ahí hubo una cosa rara en donde no se Sí. ponían de Uh-huh. acuerdo con la forma de la votación. Hubo confusión, ¿no? Me parece, Hubo ¿no? confusión, pero que evidentemente responde también a este tipo de resistencias, ¿no?, que siempre se dan. Pero al final, pues el acuerdo fue aprobado porque ya estaba muy clara como la mayoría. Este acuerdo fue bien recibido también por el Ejecutivo Federal, ¿no? Y ayer Morena manifestó que no iba a impugnar, cosa que no declaró, más bien el PAN dijo que lo iba a impugnar, no, que iba pues que no estaba de acuerdo. Así también lo señalaron algunos consejeros, que porque la legislación ya era demasiado clara, pero eso no es cierto, porque la legislación lo que dice es que se debe respetar el principio de paridad sustantiva, no, pero no habla, por ejemplo, de todas estas necesidades que
el recorrido histórico nos ha explicado que son necesarias para asegurar esa paridad, como es, por ejemplo, las listas de alternancia de género, es decir, que si en una candidatura la última vez fue un hombre, entonces ahora tendría que preponderar la candidatura de listas de mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y las entidades a las que se va a impactar directamente es la Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Yucatán, Jalisco y Morelos, ¿no? Entonces estas son a las que en este momento va digamos, a impactar, y ya serán entonces sí los partidos políticos quienes decidan en qué ciudades, en qué entidades se va a apostar por las listas de candidaturas femeninas. Hay otro elemento que se debe considerar aquí, es el principio de competitividad, en el cual es importante que las listas de mujeres no solamente se asignen para entidades, y también aplica para los municipios, de hecho, ¿no? Que no sean competitivos, es decir, que sepan que van a perder, ¿no? O que no tienen, digamos, tanto peso, porque entonces ahí lo que se suele pasar es que envían a las candidaturas de mujeres, ¿no? Entonces este es un elemento que le viene a poner muchísimo más sazón al proceso electoral, porque entonces si ya había algunos perfiles que se estaban apuntalando, digamos, para pues para participar en las boletas electorales, pues esto va a dar como un giro, porque evidentemente pues en los partidos políticos van a tener que ponderar a pues la cuestión de género para alcanzar, digamos, las preferencias electorales. Oye, Leila, ¿cómo se ha llegado a este contexto, a este momento en cuanto a paridad? Es decir, ¿hay acuerdos, hay convenciones internacionales que están observando a México y le están diciendo, ojo, con el tema de paridad en política, o son las circunstancias, o era que ya nos llegó el momento, o fue el esfuerzo que se ha hecho años atrás? ¿Qué ha ocurrido? En realidad México ha sido uno de los países de punta de lanza o que encabeza los índices de paridad, pero a nivel legislativo había todavía un rezago, existe un rezago muy considerable en los poderes ejecutivos locales y aún muchísimo más en los municipios, sobre todo porque afecta y atraviesa ahí el elemento de competitividad, ¿no? Sin embargo, claro, esto responde, como tú bien lo dices, a convenciones internacionales en los que México ha sido parte, pero que también México ha sido una entidad muy activa en materia de organización del movimiento amplio de mujeres, que han impulsado este tema como una vía para poder garantizar la apertura de la agenda política que beneficie los derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, el movimiento feminista, y hay que decirlo, es un movimiento en su mayoría, como se le denomina, feminismo blanco, ¿no? Ha impulsado no ha quitado el dedo del renglón en cuanto al avance en la agenda de participación política, ¿no? Y ha encontrado históricamente también un ejercicio muy interesante que no se ha repetido en en otros países de la misma forma, ¿no? Y es que ha habido avances legislativos, sí, pero la mayoría de estos avances han sido producto de las resoluciones de los tribunales. Y en este sentido los tribunales han sido históricamente aliados del movimiento de mujeres, porque es ahí donde las mujeres han dado las disputas principales. Y una vez que los tribunales resuelven, entonces el legislativo se ve orillado, digamos, a establecer las reformas necesarias, ¿no? Es una construcción del avance de las mujeres muy significativo, porque en esto sí las organizaciones de mujeres, algunas de ellas feministas, han tenido que ser muy estratégicas y no dejar ningún cabo suelto, ¿no? También los acuerdos generales que ha establecido el INE, sobre todo en las últimas tres contiendas, ha sido fundamental para poder afianzar esos vacíos que no se resuelven de una u otra forma en el legislativo. Okay. Oye, Lele, y entonces por medio de acciones afirmativas, hay que decirlo, ¿no? Oye, Lele, ya por último preguntarte, ¿no hay manera, es decir, no hay escenarios extraordinarios
en los que los partidos políticos no postulen a mujeres tal y como se acaba de aprobar ahí por parte del Consejo General. Es decir, no hay manera de que no respeten este principio de paridad. Pues sí hay manera, pero en realidad hay sanciones muy específicas que se ven Perfecto. reflejadas en su financiamiento, ¿no? Ok. Entonces, Ujú. o con eliminar ciertas candidaturas, ¿no? Entonces, en eso, aquí los mecanismos son muy claros y lo que tendría que hacer, por ejemplo, ya que ya lo anunció el PAN, es que va a tener que impugnar, ¿no? Pero eso pasó justo también en la elección pasada, o sea, impugnas también ante el tribunal, que el tribunal fue el propio que le dio la directriz al INE de que hacía falta realizar acuerdos que permitieran dar más luz y más claridad, ¿no? Ujú. Entonces, prácticamente, pues las 5 listas de gobernadoras va. Bueno, no Ese es vamos a el- perder de vista sin duda alguna este tema. Te agradecemos, Leila, por esta oportunidad de conversar sobre esto que es tan importante y que además pues es también y representa sin duda alguna un avance. Muchas gracias, Leila. Como siempre, un Muchas placer. gracias a ti y buenos días a tu auditorio. Bueno,